El aroma a café recién hecho se mezclaba con el olor a diésel de los camiones de bomberos cuando Carlos Benítez ajustó su casco por última vez esa mañana del 11 de septiembre de 2001. Era martes, 6:15 a.m., y la estación 21 del Departamento de Bomberos de Nueva York despertaba con la rutinaria tranquilidad de otro día de trabajo. Nadie podría haber imaginado que en menos de 3 horas el mundo cambiaría para siempre. Carlos tenía 34 años y llevaba 9 en el departamento. Su casco negro llevaba grabado en letras blancas Benítez y el número 247, un código que se convertiría en algo más que una simple identificación. Era un hombre de complexión media, con manos callosas que hablaban de años de entrenamiento y rescates, y ojos café que siempre transmitían calma, incluso en las situaciones más desesperantes. Esa mañana había desayunado temprano en casa. Elena, su esposa de 8 años, preparó huevos revueltos con tortillas, como cada martes. Diego, su hijo de 6 años, correteaba por la cocina con su mochila escolar, emocionado porque ese día tendría educación física. La rutina era reconfortante. Carlos besaba a Elena en la frente, le revolvía el cabello a Diego y salía hacia la estación a las 5:45 a.m. en punto. «Papá, ¿hoy vas a salvar a alguien?», preguntó Diego mientras Carlos se ponía sus botas de trabajo junto a la puerta. «Todos los días salvamos a alguien, mijo. A veces son personas, a veces son gatos en los árboles y a veces salvamos el día simplemente estando listos», respondió Carlos, cargando a su hijo para darle un último abrazo. Elena observaba desde la cocina. Después recordaría ese momento miles de veces, la manera en que la luz de la mañana entraba por la ventana, cómo Carlos se veía especialmente guapo con su uniforme azul marino, y la risa de Diego cuando su padre le hizo cosquillas antes de soltarlo. Eran las 5:43 a.m. del 11 de septiembre de 2001. En la estación 21, ubicada en el Lower Manhattan, Carlos se encontró con su compañero Julián Torres, un veterano de 15 años que había tomado a Carlos bajo su protección desde su primer día. Julián era un hombre robusto, de 42 años, con una barba gris que Elena siempre decía le daba aspecto de vikingo bonachón. Los dos formaban un equipo perfecto. Carlos era meticuloso y estratégico. Julián era instintivo y valiente. «Buenos días, hermano. ¿Cómo amaneció la familia?», preguntó Julián mientras revisaban el equipo del camión. «Elena está preocupada por Diego. Dice que el niño ha estado teniendo pesadillas raras. Sueña que volamos por los aires como superhéroes». Carlos rió mientras ajustaba las mangueras. «Le dije que tal vez ve demasiadas caricaturas. Los niños siempre saben cosas que nosotros no sabemos», respondió Julián con una sonrisa, sin imaginar la profecía involuntaria de esas palabras. El capitán Michael O'Sullivan, un irlandés de 50 años con 3 décadas de servicio, dirigió la reunión matutina a las 7:00 a.m. Era un hombre estricto pero justo, que conocía a cada uno de sus hombres por nombre y apellido, incluyendo los nombres de sus esposas e hijos. Esa mañana revisaron los protocolos de emergencia de rutina, los equipos y las rutas de la zona. «Hombres, el clima está perfecto para trabajar. Cielo despejado, sin viento. Esperemos que sea un día tranquilo», dijo O'Sullivan mientras tomaba su café en una taza que tenía grabado «Papá 1». Un regalo de su hija menor. A las 8:30 a.m., Carlos llamó a Elena desde el teléfono de la estación. «Amor, ¿ya llevaste a Diego a la escuela?». «Acabo de dejarlo. Estaba emocionado porque hoy van a hacer experimentos de ciencias. Dice que va a construir un volcán». Elena sonrió del otro lado de la línea. «¿Todo bien por ahí?». «Todo tranquilo. Julián está contando sus historias de siempre y el capitán está de buen humor». «Te amo, Elena». «Yo también te amo, Carlos. Cuídate mucho». «Siempre me cuido. Nos vemos en la noche». Esa fue la última conversación que Elena tendría con su esposo. A las 8:46 a.m.
El primer avión impactó contra la torre norte del World Trade Center. Las alarmas de la estación 21 comenzaron a sonar de inmediato con una intensidad que ninguno de los bomberos había escuchado antes. No era el sonido familiar de un incendio común o un rescate de rutina. Era el llamado de algo que trascendía todo su entrenamiento. «Todos arriba, código rojo en las Torres Gemelas, este no es un simulacro», gritó el capitán O'Sullivan mientras corría hacia los camiones. Carlos se colocó su casco y su chaqueta reflectante en menos de 30 segundos. Sus movimientos eran automáticos, perfeccionados por años de práctica, pero su corazón latía más rápido de lo normal. Mientras subía al camión junto a Julián, pudo ver por las ventanas de la estación una columna de humo negro que se alzaba hacia el cielo despejado de septiembre. «¿Qué carajo está pasando?», murmuró Julián mientras el camión salía a toda velocidad por las calles de Manhattan. «No lo sé, hermano, pero sea lo que sea, es grande», respondió Carlos, ajustándose los guantes y revisando su equipo de respiración por quinta vez. El camión de la estación 21 llegó al World Trade Center a las 9:01 am, apenas 4 minutos antes de que el segundo avión impactara la Torre Sur. Carlos bajó del vehículo y levantó la vista hacia las torres. Lo que vio desafió toda su experiencia. Llamas enormes salían de los pisos superiores de la Torre Norte, y una lluvia de papel y escombros caía como nieve gris sobre las calles. «¡Dios mío!», susurró, y por primera vez en su carrera se sintió pequeño ante la magnitud de la emergencia. El capitán O'Sullivan organizó rápidamente a su equipo. Carlos y Julián fueron asignados para entrar a la Torre Norte y ayudar en la evacuación de los pisos inferiores. La orden era clara: subir hasta donde fuera posible y ayudar a bajar a cualquier persona que encontraran. «Benítez, Torres, ustedes van por la escalera A. Mantengan contacto por radio cada 5 pisos. No sean héroes, sean inteligentes», les gritó O'Sullivan sobre el ruido ensordecedor de sirenas, helicópteros y gritos de pánico. Carlos activó su radio y habló por última vez con su base. «Estación 21, aquí Benítez. Entrando a Torre Norte por escalera A con Torres. Recibido. Recibido, Benítez. Manténganse seguros», respondió la voz del despachador. A las 9:03 am, mientras Carlos y Julián subían por las escaleras abarrotadas de gente que bajaba desesperadamente, el segundo avión impactó la Torre Sur. El ruido fue indescriptible, como si el mundo se partiera en dos. El edificio donde estaban Carlos y Julián tembló violentamente. «Julián, ¿estás bien?», gritó Carlos por encima del estruendo. «Aquí estoy». «Sigamos subiendo», respondió Julián, aunque su voz denotaba por primera vez en 15 años de carrera una preocupación genuina. Continuaron subiendo. En el piso 12 se encontraron con una mujer mayor que no podía caminar por sí sola. Carlos la cargó en brazos mientras Julián ayudaba a un hombre en silla de ruedas. El descenso fue lento y agotador, pero lograron sacar a ambas personas del edificio. «Vamos por más», dijo Carlos, limpiándose el sudor de la frente. Eran las 9:25 am. «Carlos, esto está muy mal. Nunca había visto nada así». Julián lo detuvo del brazo. «Tal vez deberíamos...» «No podemos parar, Julián. Hay más gente ahí arriba que nos necesita». Entraron de nuevo al edificio. Esta vez subieron hasta el piso 18. Ahí encontraron a un grupo de oficinistas atrapados porque el humo había bloqueado su ruta de escape habitual. Carlos dirigió al grupo hacia la escalera, mientras Julián verificaba que no quedara nadie atrás en las oficinas. «¡Carlos! ¡Aquí hay alguien más!», gritó Julián desde una oficina al final del pasillo. Carlos se dirigió hacia la voz de su compañero. La última imagen que los testigos recordarían de él sería esa: un bombero con el casco Benítez 247, caminando decidido entre el humo hacia el interior de una oficina del piso 18 de la Torre Norte, mientras el edificio gemelo se desplomaba a sus espaldas. A las 9:59 am, la Torre Sur colapsó.
El mundo se sacudió y una nube gigantesca de polvo y escombros envolvió todo Lower Manhattan. La Torre Norte, donde Carlos y Julián habían entrado por última vez, siguió en pie por 29 minutos más. A las 10:28 am, la Torre Norte se desplomó. Cuando el polvo se asentó y los gritos se convirtieron en un silencio espectral, la estación 21 comenzó a pasar lista. El capitán O'Sullivan, cubierto de polvo gris de la cabeza a los pies, llamó uno por uno los nombres de sus hombres. Martínez, presente. Johnson, presente. Benítez, silencio. Torres, silencio. Benítez, Torres. Nada más que el eco de su propia voz rebotando entre los escombros. Elena Maldonado recibió la notificación oficial a las 2:17 p.m. de ese mismo día. Dos oficiales del departamento de bomberos tocaron la puerta de su pequeño apartamento en Queens, mientras Diego jugaba con sus juguetes en la sala, ajeno a que el mundo había cambiado para siempre. Señora Benítez, soy el teniente Rodríguez del departamento de bomberos de Nueva York. ¿Podemos pasar? Elena supo de inmediato, por la expresión de los hombres, que su vida acababa de terminar. Sus piernas se volvieron gelatina y se aferró al marco de la puerta. Carlos, susurró. Dígame que Carlos está bien. Señora, necesitamos hablar. Diego, que había estado construyendo una torre con bloques de juguete, se acercó corriendo. Mami, ¿son amigos de papá? Papá también es bombero. Elena tomó a su hijo en brazos mientras las palabras del teniente Rodríguez se convertían en un eco lejano. Desaparecido, búsqueda activa, esperanza, equipo de rescate trabajando día y noche. Esa noche, Elena se sentó en la cama que había compartido con Carlos durante 8 años, sosteniendo su chaqueta de civil que aún olía a su loción de afeitar. Diego dormía a su lado, después de preguntar 17 veces cuándo iba a regresar papá del trabajo. En algún lugar bajo toneladas de concreto, acero retorcido y cenizas, el casco con la inscripción Benítez 247 esperaría 15 años para contar su historia. ¿Cuántas veces puede romperse un corazón antes de convertirse en polvo? Elena Maldonado descubriría que la respuesta era infinitas veces, cada mañana durante 15 años. Los primeros días después del 11 de septiembre fueron un torbellino de esperanza desesperada y actividad frenética. El apartamento de Elena en Queens se convirtió en el centro de operaciones improvisado para familiares, amigos y compañeros bomberos que se negaban a aceptar que Carlos y Julián hubieran desaparecido para siempre. Mami, ¿por qué llora la tía María?, preguntó Diego el tercer día, mientras se aferraba a su oso de peluche. María era la hermana mayor de Elena, quien había llegado desde Puerto Rico tan pronto como pudo conseguir un vuelo. A veces los adultos lloramos cuando estamos preocupados, mi amor. Elena se las arregló para responder mientras preparaba café para la docena de personas que llenaban su pequeña sala. El capitán O'Sullivan, quien había sobrevivido milagrosamente al colapso de las torres, visitaba a Elena cada 2 días. Sus ojos verdes, antes siempre alegres, ahora llevaban una sombra permanente de culpa y dolor. Era él quien le traía las actualizaciones de la búsqueda, aunque cada vez tenía menos que reportar. Elena, los equipos de rescate siguen trabajando las 24 horas. Hemos encontrado partes del camión de la estación 21, pedazos de equipos, pero seguimos buscando, le decía a O'Sullivan el 5.º día, girando su gorra entre sus manos como si fuera un rosario. ¿Han encontrado algo de Carlos? ¿Algo que me demuestre que él estaba ahí? Elena necesitaba pruebas tangibles, algo que confirmara que su esposo había existido, que no era solo un sueño del cual despertaría. Aún no, pero... ¿Y Julián? O'Sullivan negó con la cabeza. Tampoco, pero Elena, te prometo que no vamos a parar de buscar. Las semanas se convirtieron en meses.
La ciudad comenzó lentamente su proceso de sanación, pero para Elena el tiempo se había detenido el 11 de septiembre a las 9:46 am, la hora exacta de la última comunicación por radio de Carlos. Diego regresó a la escuela en octubre, pero ya no era el mismo niño. Sus maestros reportaron que se había vuelto silencioso y que pasaba los recreos dibujando torres que se caían y bomberos volando con capas como superhéroes. Elena lo llevó con un psicólogo infantil, la doctora Rebecca Chen, quien le explicó que era normal que un niño de 6 años no pudiera procesar completamente una pérdida tan traumática. Diego está esperando que papá regrese a casa. En su mente, papá simplemente está en una misión muy larga, explicó la doctora Chen durante una de las sesiones familiares en noviembre. Es importante que mantengas la rutina y que respondas sus preguntas con honestidad, pero de manera apropiada para su edad. ¿Cuándo puedo decirle que papá no va a volver?, preguntó Elena, las palabras saliendo como cristales rotos de su garganta. Cuando tú estés lista para aceptarlo, respondió la doctora con gentileza, pero Elena no estaba lista. Cada vez que sonaba el teléfono, su corazón se aceleraba pensando que podrían ser noticias de Carlos. Mantenía su teléfono celular encendido las 24 horas, con la batería siempre cargada, por si acaso él la llamara desde algún hospital donde hubiera estado en coma sin identificar. Los primeros 6 meses fueron los más duros. Los medios de comunicación cubrían historias de supervivientes que aparecían en hospitales después de semanas sin memoria, o de personas que habían logrado escapar y estaban recuperándose en silencio. Cada historia le daba a Elena una nueva inyección de esperanza que la mantenía funcionando otro día más. Roberto Castañeda, el mejor amigo de Carlos desde la secundaria, se convirtió en una presencia constante en sus vidas. Roberto trabajaba en construcción y había ofrecido ayudar con las reparaciones menores del apartamento y con llevar a Diego a sus actividades cuando Elena no podía. Carlos me pidió una vez que cuidara de ustedes si algo le pasaba, le dijo Roberto a Elena en enero de 2002, mientras reparaba una tubería que goteaba en la cocina. Fue después de que naciera Diego. Estábamos bebiendo cerveza en tu terraza y me dijo, Roberto, si algo me pasa, prométeme que vas a estar ahí para Elena y Diego. No digas eso, Elena lo interrumpió. Carlos va a volver. Roberto la miró con compasión, pero no dijo nada más. Había aprendido que contradecir la esperanza de Elena era como intentar apagar el fuego con gasolina. El primer aniversario del 11S fue devastador. Nueva York organizó ceremonias masivas de conmemoración y Elena asistió con Diego a la ceremonia en Ground Zero. Cuando leyeron el nombre de Carlos Benítez entre los bomberos caídos, Diego rompió en llanto. Papá no está muerto. Está trabajando, gritó el niño, ahora de 7 años, causando que varias personas se voltearan a mirarlos. Elena lo cargó y se alejó de la multitud, buscando un lugar silencioso donde pudieran llorar juntos sin que todo el mundo los observara. Esa noche, en la privacidad de su apartamento, Elena finalmente le dijo a Diego las palabras que había estado evitando durante un año. Mi amor, papá no va a volver a casa. ¿Por qué no? Porque papá murió salvando personas el día que se cayeron las Torres Grandes. Diego la miró con sus ojos café idénticos a los de Carlos. Pero van a encontrar a papá para que podamos decirle adiós. Elena no tenía respuesta para esa pregunta. Los años 2003 y 2004 trajeron una rutina dolorosa, pero manejable. Elena regresó a trabajar como secretaria en una escuela primaria, un trabajo que le permitía tener los mismos horarios que Diego. Las noches eran las más difíciles. Después de que Diego se dormía, ella se sentaba en la cocina con una taza de té y revisaba cada periódico, cada sitio web, cada actualización sobre la búsqueda en Ground Zero. Cada vez que los equipos de rescate encontraban restos humanos o efectos personales, Elena llamaba inmediatamente al número que tenía memorizado del departamento de bomberos. Habla Elena Maldonado de Benítez.
¿Han identificado algo que pertenezca a mi esposo Carlos? La respuesta siempre era la misma. Lo sentimos, señora Benítez. Aún no tenemos información sobre su esposo, pero mantendremos su expediente activo. En 2005, Diego cumplió 10 años. Para su fiesta de cumpleaños pidió solo una cosa: que pusieran una silla vacía para papá, por si acaso aparecía de sorpresa. Elena accedió, aunque cada vez que miraba esa silla vacía durante la fiesta, sentía como si alguien le clavara una daga en el pecho. Los compañeros de la Estación 21 nunca olvidaron a Carlos y Julián. Cada año organizaban una cena conmemorativa en el aniversario de sus muertes, y Elena siempre asistía con Diego. Era reconfortante estar rodeada de personas que habían conocido a Carlos, que podían contar historias de sus bromas, de su dedicación, de cómo siempre llevaba fotos de Elena y Diego en su billetera. Tu papá era el más valiente de todos nosotros, le contó el bombero Mike Hendricks a Diego durante la cena de 2006. Una vez entró a un edificio en llamas para salvar a un gato, porque una niña de tu edad estaba llorando en la calle. Salió tosiendo y con bigotes chamuscados, pero el gato estaba bien. Diego sonrió por primera vez en meses. Estas historias se convertían en tesoros que guardaba celosamente. Pequeñas piezas de un padre que apenas recordaba pero que necesitaba conocer. En 2008, cuando Diego tenía 13 años, comenzó a hacer preguntas más directas sobre la búsqueda. Mami, ¿por qué nunca han encontrado nada de papá? Ni siquiera su casco o su chaqueta. Elena había desarrollado respuestas estándar para estas preguntas. A veces, los edificios colapsan de tal manera que las cosas quedan sepultadas muy profundo. O los equipos de búsqueda siguen trabajando, pero es un proceso muy lento. Pero la verdad era que Elena también se hacía las mismas preguntas. ¿Cómo era posible que después de 7 años no hubiera ni rastro de Carlos? Otros bomberos habían sido encontrados. Algunos habían sido identificados a través de fragmentos de equipo o piezas de uniformes. ¿Por qué Carlos parecía haberse desvanecido completamente? El 10º aniversario del 11S en 2011 fue particularmente difícil. Diego, ahora de 16 años, había desarrollado una actitud defensiva sobre su padre. Se había convertido en un adolescente alto y delgado, con la misma determinación callada de Carlos, pero con la amargura añadida de haber crecido sin él. No quiero ir a la ceremonia este año, le anunció a Elena en septiembre. Estoy cansado de que lean su nombre como si estuviera muerto cuando nadie sabe realmente qué pasó. Diego, tu papá murió el 11 de septiembre. Sabemos eso. ¿Sabemos? ¿Dónde está su cuerpo? ¿Dónde está su equipo? ¿Dónde está cualquier prueba de que realmente murió ese día? Los ojos de Diego brillaban con lágrimas de frustración. Tal vez se golpeó la cabeza y tiene amnesia. Tal vez está en algún lugar tratando de recordar cómo regresar a casa. Elena reconoció en esas palabras sus propias fantasías de los primeros años. La manzana no caía lejos del árbol, ni siquiera en el dolor. En 2013, Elena comenzó a asistir a un grupo de apoyo para familias del 11S que nunca habían recuperado los restos de sus seres queridos. Ahí conoció a Marta Vázquez, cuyo hermano policía también había desaparecido sin rastro, y a David Kim, cuya esposa trabajaba en la Torre Sur y de quien nunca encontraron evidencia alguna. Es diferente cuando no hay un cuerpo, explicó Marta durante una de las sesiones. No hay cierre, no hay funeral real, no hay tumba donde poner flores, solo hay un nombre en una pared y un vacío que nunca se llena. Elena asintió. Después de 12 años, había aprendido a vivir con la incertidumbre, pero seguía esperando. Seguía manteniendo el lado de Carlos de la cama intacto. Seguía preparando café para 2 cada mañana por costumbre. Seguía comprando su marca favorita de cereal, por si acaso. En 2014, Diego se graduó de preparatoria. Durante la ceremonia, cuando llamaron su nombre para recibir su diploma, gritó desde el pódium: «Esto es por ti, papá, donde quiera que estés.
Toda la audiencia se puso de pie para aplaudir, pero Elena lloró porque su hijo seguía hablando de Carlos en presente, seguía esperando que apareciera en cualquier momento. Para 2015, 14 años después, Elena había encontrado una forma de equilibrio frágil. Trabajaba, cuidaba a Diego, quien ahora estudiaba en el Community College y trabajaba de medio tiempo. Mantenía contacto con los compañeros bomberos de Carlos y había aprendido a vivir con la incertidumbre como compañera permanente. Pero las noches seguían siendo largas y seguía durmiendo del lado izquierdo de la cama, manteniendo el derecho disponible para un fantasma que llevaba 15 años sin llegar a casa. En algún lugar de Nueva York, enterrado en el olvido y la negligencia, un casco con la inscripción Benítez 247 esperaba pacientemente su momento para romper el silencio y devolver a una familia un pedazo de su historia perdida. ¿Sabes qué es lo más raro de esta ciudad? Que siempre está creciendo hacia arriba, pero nadie se acuerda de limpiar lo que queda abajo. Robert Castañeda, de 43 años, dijo estas palabras mientras abría la puerta de metal oxidado de una bodega abandonada en el Lower Manhattan, a solo 8 cuadras de donde una vez se alzaron las Torres Gemelas. Era el 15 de marzo de 2016, exactamente 15 años y 6 meses después de la tragedia que cambió Nueva York para siempre. Robert trabajaba para Thompson Construction Company, una firma especializada en renovaciones urbanas y limpieza de propiedades abandonadas. Ese martes había sido asignado para evaluar los contenidos de la bodega en la calle Warren, número 47. Un edificio de ladrillo rojo de 4 pisos que había permanecido sellado desde 2001, cuando su propietario original había muerto de un infarto una semana después del 11S. La bodega pertenecía a Morris Goldstein, un hombre de 76 años que durante décadas había operado un pequeño negocio de suministros para oficinas. Goldstein había sufrido el ataque cardíaco mientras veía las noticias del colapso de las torres, y su propiedad había quedado en un limbo legal durante 15 años, hasta que finalmente la ciudad decidió proceder con su demolición para construir un nuevo complejo residencial. Robert insertó la llave maestra en la cerradura. El metal protestó con un chirrido agudo que resonó por toda la calle silenciosa. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire viciado salió como un suspiro que había estado contenido durante década y media. El olor era indescriptible, una mezcla de humedad, papel viejo, metal oxidado y algo más que Robert no pudo identificar inmediatamente. «Jesucristo», murmuró mientras encendía su linterna industrial y entraba al espacio que parecía una cápsula del tiempo. La bodega era más grande de lo que parecía desde afuera. Pilas de cajas de cartón se alzaban hasta el techo como torres de equilibrio precario, cubiertas por una capa gruesa de polvo que brillaba como purpurina en la luz de la linterna. Había escritorios de oficina apilados unos sobre otros, sillas que habían perdido sus ruedas, archiveros de metal verde olivo y docenas de máquinas de escribir que pertenecían a otra época. Robert comenzó a hacer su inventario metódicamente, fotografiando cada sección para su reporte. La compañía necesitaba saber qué podía venderse, qué podía donarse y qué tenía que ir directo al basurero. Era un trabajo rutinario que había hecho cientos de veces, pero algo en esta bodega se sentía diferente. Mientras movía una pila de carpetas polvorientas, notó que había un área en la parte trasera que estaba separada del resto por una cortina de plástico grueso. La cortina tenía escrito con marcador negro: «Emergencia, no tocar, M. Goldstein». «¿Emergencia?», se preguntó Robert en voz alta. Su curiosidad se intensificó. Detrás de la cortina encontró algo que lo dejó sin aliento. Era como si alguien hubiera creado un refugio improvisado después del 11 de septiembre. Había colchones en el suelo,
latas de comida enlatada apiladas, galones de agua, linternas, radios de batería, y en una esquina, como si fuera un altar improvisado, una colección de objetos que claramente no pertenecían a Morris Goldstein. Había cascos de bomberos, chaquetas reflectantes sucias, botas de trabajo, fragmentos de equipos de comunicación, pedazos de metal retorcido y docenas de fotografías familiares que parecían haber sido encontradas entre escombros. Todo estaba organizado cuidadosamente, como si alguien hubiera intentado crear un memorial secreto. Robert se acercó a examinar los objetos más de cerca. Su corazón comenzó a latir más rápido cuando se dio cuenta de lo que estaba viendo. Estos no eran objetos al azar. Estos eran restos del World Trade Center. Estos eran los efectos personales de las víctimas. En una caja de zapatos encontró cartas escritas a mano dirigidas a querido Morris y firmadas por personas con apellidos que Robert reconoció de las listas de víctimas del 11S. Las cartas hablaban de objetos encontrados, de familias desesperadas buscando cualquier rastro de sus seres queridos, de Morris prometiendo mantener estos tesoros seguros hasta que pueda devolverlos apropiadamente. «Dios santo», murmuró Robert mientras leía una carta fechada el 3 de octubre de 2001. «Estimado señor Goldstein, mi nombre es Patricia Williams y mi esposo Michael era gerente de ventas en la Torre Sur. Los trabajadores de rescate me dijeron que usted había encontrado una billetera con las iniciales MWWP en los escombros cerca de su bodega. Por favor, si tiene algo que perteneciera a Michael, significaría todo para mí y para nuestros hijos. Adjunto mi número de teléfono». Había docenas de cartas similares. Robert comenzó a entender lo que había pasado. Morris Goldstein, cuya bodega estaba tan cerca del World Trade Center, había estado recolectando efectos personales de las víctimas durante los días posteriores al ataque. Tal vez los trabajadores de rescate se los habían entregado, tal vez él mismo los había encontrado, pero por alguna razón nunca los había devuelto a las familias. Robert siguió explorando el área. En una mesa improvisada había una libreta donde Morris había llevado un registro meticuloso de cada objeto que había recolectado. Las entradas estaban escritas con una caligrafía temblorosa. 12 de septiembre, casco de bombero, muy dañado, tiene número pero no puedo leerlo bien. 15 de septiembre, zapato de mujer, talla 7, marca Nine West, encontrado en la calle Church. 18 de septiembre, fotografía de familia, 3 niños pequeños, marco roto pero foto intacta. 22 de septiembre, chaqueta de bombero con nombre, Torres, en la etiqueta. El corazón de Robert se detuvo cuando leyó esa última entrada. Torres. ¿Podría ser Julián Torres, el bombero que había desaparecido junto con Carlos Benítez? Robert recordaba el nombre porque había asistido a varias de las cenas conmemorativas de la Estación 21 cuando Elena lo invitaba. Siguió leyendo las entradas, buscando desesperadamente otra que mencionara a Carlos. 25 de septiembre. Casco de bombero. Número 247, nombre Benítez. Grabado en el interior, encontrado entre escombros en la calle West. Robert se quedó paralizado. Sus manos temblaron mientras releía la entrada una y otra vez. Casco número 247, nombre Benítez, grabado en el interior. Era exactamente lo que Elena había estado buscando durante 15 años. Se acercó a los objetos organizados contra la pared y comenzó a buscar frenéticamente. Movió cajas, apartó escombros, revisó cada rincón, hasta que finalmente, en una caja de cartón marcada «Bomberos, devolver cuando sea posible», encontró lo que buscaba. El casco estaba más dañado de lo que había imaginado. La parte superior tenía una grieta que lo atravesaba casi completamente, y el color negro original se había desvanecido a un gris opaco por el polvo y los años. Pero cuando Robert lo levantó con manos temblorosas y lo volteó para ver el interior,
Ahí estaba, grabado con letras blancas que aún eran legibles. Benítez 247. Robert se sentó en el piso de la bodega, sosteniendo el casco como si fuera una reliquia sagrada. Después de 15 años, finalmente había aparecido una prueba tangible de que Carlos Benítez había estado en las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Este casco había estado con él en sus últimos momentos. Había estado en su cabeza cuando entró al edificio para salvar vidas. Había sido testigo silencioso de su heroísmo y de su sacrificio. Pero también Robert se dio cuenta de algo más perturbador. Morris Goldstein había tenido este casco durante 15 años. Había sabido que las familias lo estaban buscando desesperadamente. Había recibido cartas de Elena, había leído sobre la búsqueda en los periódicos y nunca había dicho nada. ¿Por qué? Robert siguió explorando y encontró la respuesta en un diario personal de Morris, escrito en yiddish, pero con algunas partes en inglés. Aunque Robert no podía leer yiddish, las partes en inglés revelaban la mentalidad de un hombre traumatizado. No puedo entregarlos todavía. ¿Qué tal si están heridos, pero vivos en algún hospital? ¿Qué tal si necesitan sus cosas cuando regresen? No puedo ser responsable de quitarles la esperanza a las familias. Las familias siguen llamando, pero tengo miedo. ¿Qué tal si entrego el casco y luego el bombero aparece vivo? ¿Qué tal si entrego la fotografía y luego la persona regresa a buscarla? Cada día que pasa es más difícil explicar por qué esperé tanto. Ahora ya no puedo decir nada. Es demasiado tarde. Morris Goldstein había sido víctima de su propia compasión malentendida. En su intento de preservar la esperanza, había causado 15 años adicionales de agonía para las familias que nunca pudieron cerrar sus heridas. Robert tomó fotografías de todo lo que había encontrado, incluyendo páginas del diario, las cartas de las familias y especialmente el casco de Carlos. Luego llamó inmediatamente a su supervisor. «Jefe, necesito que vengas aquí inmediatamente. He encontrado algo que va a cambiar la vida de mucha gente». Mientras esperaba a que llegara su supervisor, Robert se quedó sentado en esa bodega polvorienta, sosteniendo el casco de Carlos y pensando en Elena, pensando en cómo esta pequeña pieza de metal abollado iba a responder finalmente la pregunta que ella había estado haciendo durante 15 años. ¿Dónde está mi esposo? Ahora sabía que Carlos había estado ahí. No había estado en las torres. Había luchado hasta el final y su casco había sobrevivido para contar la historia. Pero Robert también sabía que entregar este casco a Elena iba a ser un momento agridulce. Iba a confirmar definitivamente que Carlos había muerto, eliminando cualquier fantasía restante de que pudiera estar vivo en algún lugar. Iba a darle el cierre que había estado buscando, pero también iba a quebrar la última hebra de esperanza que la había mantenido funcionando durante década y media. El sol comenzaba a ponerse cuando el supervisor de Robert llegó a la bodega, seguido por 2 oficiales de policía y un representante del Departamento de Bomberos de Nueva York. Cuando vieron lo que Robert había descubierto, todos se quedaron en silencio durante varios minutos. «¿Cuántas familias han estado esperando esto?», preguntó uno de los oficiales mientras examinaba la colección de objetos. «Probablemente docenas», respondió el representante del Departamento de Bomberos. «Vamos a tener que contactar a cada una individualmente. Esto va a reabrir muchas heridas, pero también va a sanar muchas», añadió Robert, sosteniendo aún el casco de Carlos. «Al menos ahora sabrán la verdad». Esa noche, mientras los oficiales empezaban el proceso de catalogar y documentar todos los objetos encontrados, Robert se quedó despierto pensando en la llamada telefónica que tendría que hacer al día siguiente. La llamada que iba a cambiar la vida de Elena Maldonado para siempre. El casco, Benítez 247, pasó su última noche en la bodega abandonada, esperando finalmente ir a casa después de 15 años de exilio involuntario.
Elena Maldonado estaba preparando café para una persona cuando sonó el teléfono esa mañana del 16 de marzo de 2016. Era miércoles, y después de 15 años había desarrollado una rutina que la mantenía cuerda. Café a las 6:30 am. Noticias en la televisión a volumen bajo para no despertar a Diego. Y revisión de correos electrónicos antes de ir al trabajo. Pero había algo diferente en el tono del teléfono esa mañana. Sonaba más insistente, como si supiera que estaba a punto de cambiar el curso de su vida para siempre. «Diga», contestó Elena, esperando que fuera alguien equivocado de número o tal vez alguna llamada automatizada de ventas. «¿Señora Elena Maldonado de Benítez?» La voz era masculina, formal pero gentil. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?» «Señora Benítez, mi nombre es Capitán David Morrison del Departamento de Bomberos de Nueva York. ¿Podría sentarse, por favor?» Elena sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. Después de 15 años, había recibido docenas de llamadas oficiales, pero nunca una que comenzara pidiéndole que se sentara. ¿Encontraron a Carlos? Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. «Señora Benítez, ayer se hizo un descubrimiento relacionado con su esposo. Necesitamos que venga a las oficinas centrales del departamento esta mañana. ¿Puede traer a algún familiar con usted?» Elena se aferró al teléfono con ambas manos. ¿Qué tipo de descubrimiento? Encontraron sus restos. Encontraron su cuerpo. «Señora, preferiríamos hablar en persona. ¿Puede estar aquí a las 10:00 am?» Elena miró el reloj. Eran las 7:15 am. Tenía menos de 3 horas para prepararse mental y emocionalmente para noticias que había estado esperando durante 15 años. «Voy para allá», respondió y colgó el teléfono. Sus manos temblaron mientras marcaba el número de Diego, quien ahora tenía 21 años y compartía un apartamento con 2 compañeros de universidad. «Mami, ¿qué pasa? Es muy temprano». La voz soñolienta de Diego se escuchaba confundida. «Diego, necesito que vengas a casa ahora mismo. El departamento de bomberos me llamó. Encontraron algo de tu papá». El silencio del otro lado de la línea duró 5 segundos que se sintieron como horas. «¿Qué encontraron?» «No me dijeron. Tenemos que ir a las oficinas centrales a las 10:00. Voy para allá». A las 9:45 am, Elena y Diego estaban sentados en la sala de espera del Departamento de Bomberos de Nueva York. Elena llevaba puesto el vestido azul marino que había usado en la boda con Carlos. Sin saber por qué, había elegido precisamente esa ropa. Diego, convertido en un joven alto y delgado, que cada día se parecía más a su padre, no había podido quedarse quieto durante todo el viaje en metro. «Señora Benítez, señor Benítez, por favor acompáñenme», dijo el capitán Morrison. Un hombre de unos 50 años con cabello canoso y ojos azules que transmitían compasión profesional. Los guió a una oficina privada donde ya estaban esperando otras 2 personas. El capitán O'Sullivan, ahora retirado pero que había insistido en estar presente, y Robert Castañeda, el trabajador de construcción que había hecho el descubrimiento. «Elena, Diego», dijo O'Sullivan, levantándose para abrazarlos. Después de 15 años, se había convertido en una figura paterna para ambos. «Sé que han estado esperando este momento mucho tiempo». Elena se sentó con Diego a su lado, quien inmediatamente tomó su mano. «Señora Benítez», comenzó el capitán Morrison, «ayer, durante una limpieza de propiedades abandonadas en Lower Manhattan, se hizo un descubrimiento significativo. Robert, ¿podrías explicar lo que encontraste?» Robert se aclaró la garganta. Era evidente que había ensayado esta conversación, pero aún así estaba nervioso. «Señora Benítez, ayer estaba limpiando una bodega que había estado sellada desde 2001. El propietario original, un señor llamado Morris Goldstein, había muerto poco después del 11 de septiembre, y la propiedad había estado en el limbo legal desde entonces». Elena asintió, sin comprender aún hacia dónde se dirigía esta explicación. «En la bodega encontré una colección de objetos del World Trade Center.
efectos personales de las víctimas que el señor Goldstein había estado guardando durante todos estos años. Robert se detuvo y miró al capitán Morrison, quien asintió para que continuara. Entre esos objetos estaba esto. Robert se levantó y fue hacia una mesa donde había una caja de cartón. Con cuidado extremo, sacó un casco de bombero dañado y lo colocó frente a Elena. Elena se quedó mirando el casco durante varios segundos sin comprender completamente lo que estaba viendo. Era un casco negro, agrietado, cubierto de polvo, pero familiar de alguna manera que no podía precisar. ¿Puedo? Elena extendió las manos hacia el casco. Por supuesto, dijo Robert, pero antes quiero que vea algo. Robert volteó el casco para mostrar el interior. Ahí, grabado en letras blancas ligeramente desgastadas, pero aún legibles, estaba escrito Benítez 247. Elena soltó un grito ahogado y se llevó ambas manos a la boca. Diego se puso de pie inmediatamente. ¿Ese es el casco de papá?, preguntó Diego, su voz quebrándose. Sí, respondió el capitán Morrison. Hemos verificado los números y los registros. Este es definitivamente el casco que Carlos llevaba el 11 de septiembre de 2001. Elena tomó el casco con manos temblorosas. Era más pesado de lo que había imaginado, pero también se sentía frágil, como si pudiera desmoronarse en cualquier momento. Lo acercó a su pecho y cerró los ojos. Él estuvo ahí, murmuró. Realmente estuvo ahí. Sí, Elena, dijo O'Sullivan con voz suave. Carlos estuvo ahí, y este casco es la prueba de que luchó hasta el final. Diego se acercó y tocó el casco que su madre sostenía. Papá llevaba esto puesto cuando murió salvando personas, completó Elena la frase, cuando murió siendo el héroe que siempre fue. Por 15 años, Elena había funcionado con una mezcla de esperanza y negación. Había sabido racionalmente que Carlos había muerto, pero una parte de ella había mantenido viva la posibilidad de que hubiera sobrevivido de alguna manera, de que estuviera en algún lugar con amnesia, de que algún día tocaría la puerta y regresaría a casa. Sostener este casco, ver su nombre grabado en el interior, sentir el peso del metal que había estado en contacto con la cabeza de su esposo en sus últimos momentos. Finalmente cerró esa puerta de esperanza irracional. Pero extrañamente, en lugar de devastación, Elena sintió algo parecido a la paz. ¿Dónde estuvo todo este tiempo?, preguntó Diego. Robert explicó la historia de Morris Goldstein, su intención de devolver los objetos cuando fuera el momento apropiado, su deterioro mental después del trauma del 11S y su muerte que había dejado la colección olvidada durante 15 años. ¿Había una carta para nosotros?, preguntó Elena. ¿Alguna explicación de por qué nunca nos contactó? Encontramos cartas que usted le había enviado, respondió Robert con tristeza. Él las guardó todas. También encontramos cartas de otras familias. Creo que quería devolver todo, pero el tiempo pasó y se volvió demasiado difícil explicar por qué había esperado tanto. Elena asintió. Después de 15 años aprendiendo a vivir con lo inexplicable, ya no tenía energía para el enojo. Solo sentía gratitud de que el casco finalmente hubiera llegado a casa. ¿Podemos llevárnoslo?, preguntó Diego. Por supuesto, dijo el capitán Morrison. Legalmente les pertenece y emocionalmente, bueno, siempre les perteneció. O'Sullivan se acercó a Elena. Elena, hay algo más que queremos ofrecerte. El departamento ha decidido organizar una ceremonia especial para Carlos y para Julián Torres, cuyo equipo también fue encontrado en la bodega. Una ceremonia donde finalmente podamos darles el reconocimiento completo que merecen. ¿Julián también?, preguntó Elena, recordando al compañero de Carlos que había desaparecido junto con él. Sí, su familia también va a recibir sus objetos hoy. Elena miró a Diego. Su hijo había crecido durante esta conversación. La expresión de su rostro había cambiado de la ansiedad adolescente a algo más maduro, más resuelto. Mamá, dijo Diego, creo que es hora de que tengamos un funeral apropiado para papá. Elena asintió.
Durante 15 años había evitado tener un funeral porque no había un cuerpo que enterrar, pero ahora se daba cuenta de que nunca había necesitado un cuerpo. Había necesitado certeza, y este casco le daba esa certeza. ¿Cuándo podríamos tener la ceremonia?, preguntó Elena. Cuando ustedes estén listos, respondió O'Sullivan. Pero si me permiten sugerir, el 11 de septiembre de este año se cumplen 15 años. Podría ser un momento apropiado para el cierre. Elena y Diego se miraron y asintieron al mismo tiempo. 3 horas después, Elena y Diego estaban de vuelta en su apartamento. El casco de Carlos estaba colocado en la mesa de la cocina, donde Elena había tomado café para una persona durante 15 años. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Diego mientras observaba el casco. Durante todos estos años me pregunté si realmente recordaba a papá o si solo recordaba las fotos y las historias que me contabas. Y ahora que veo esto, que veo algo que realmente estuvo con él ese día, siento como si finalmente pudiera empezar a recordarlo de verdad. Elena preparó café para 2 por primera vez en 15 años. Se sentó frente al casco de Carlos y le habló como si él estuviera ahí. Carlos, tu hijo se graduó de preparatoria con honores. Estudia ingeniería, como tú querías. Es bueno, gentil, valiente. Es igual a ti. Elena tomó un sorbo de café. Yo traté de ser fuerte, traté de mantener viva tu memoria, traté de criarlo como tú lo habrías criado. Diego se acercó y puso una mano en el hombro de su madre. Mamá, creo que papá estaría orgulloso de nosotros. Sí, Elena sonrió por primera vez en meses. Creo que sí. Esa noche, Elena durmió en el centro de la cama por primera vez en 15 años. No porque hubiera dejado de amar a Carlos, sino porque finalmente había aceptado que él ya no iba a ocupar físicamente ese espacio, pero su amor, su memoria y ahora su casco ocuparían para siempre un lugar en su corazón que ningún tiempo podría borrar. El 11 de septiembre de 2016, exactamente 15 años después, Elena y Diego asistieron a una ceremonia especial en Ground Zero. El casco, Benítez 247, fue colocado en una urna de cristal junto al equipo de Julián Torres y otros objetos recuperados de la bodega de Morris Goldstein. Cuando el capellán del departamento de bomberos leyó los nombres de Carlos Benítez y Julián Torres, Elena no lloró. En cambio, sostuvo la mano de Diego y sintió por primera vez en 15 años que Carlos finalmente había llegado a casa. «Entonces, papá», susurró Diego mientras colocaban una corona de flores frente al memorial. «Gracias por enseñarnos que los héroes nunca realmente se van. Solo se transforman en recuerdos que nos hacen más fuertes». El viento de septiembre movió las flores, y Elena eligió interpretar ese movimiento como la respuesta de Carlos. «Los amo. Cuídense. Y recuerden que siempre, siempre estuve orgulloso de ustedes». El casco, Benítez 247, encontró finalmente su lugar de descanso eterno, no en una tumba, sino en el corazón de una familia que había aprendido que el amor verdadero no necesita presencia física para sobrevivir, solo necesita memoria, honor y la valentía de seguir adelante llevando consigo lo mejor de quien se ha perdido. 15 años después del 11 de septiembre de 2001, Carlos Benítez había completado su último rescate. Había rescatado a su propia familia del limbo de la incertidumbre y les había dado el regalo más valioso que un héroe puede ofrecer, la paz de saber que su sacrificio había tenido significado.